Está con nosotros, como todos los miércoles, Aram Cisneros. Como siempre, Aram, bienvenido. Hola. Y buenos días. Buenos días a todos, a los que nos ven y nos escuchan por la señal de Next TV. ¿Cómo estás tú, Fernando? Bueno, bien, y viene una elección este domingo importante en Colombia. Se dio la primera vuelta en la Argentina. Y pareciera que nosotros vamos de bandazo en bandazo en estos países. Yo le llamo, he conversado mucho con Harry Brown sobre lo que yo llamo los movimientos pendulares. Sí. Izquierda, derecha. Está el caso, tú y yo lo conversamos un poco preparándonos para la entrevista de Javier Milei. Claro. En Argentina. Se supone que se la iba a ganar abrumadoramente, no ocurrió, quedó de segundo. Hay una segunda Vuelta el un 19 de balotaje noviembre. en noviembre. Hablemos un poquito sobre, quisiera comenzar por el principio, que es esta historia de dónde sale la izquierda y la derecha. Bueno, ¿A la izquierda de qué? ¿A la derecha de qué? Yo me imagino que tú, conocedor de la historia, lo sabes. Del siglo XIX, del siglo XVIII. Cómo se ponía la Cámara Legislativa francesa. Ya. Los conservadores a un lado y los liberales a otro. Y ahí nació ese término de izquierda y derecha. Pero el gran problema de América Latina es que pues, cuando se hizo esa definición no existían los populistas. Así Casi es un invento latinoamericano. Sí. Y esto del populismo es importante y es relevante que lo hayas traído al tapete porque yo creo que a la gente no le importa mucho, le debería importar, Sí. pero no le importa mucho el asunto ideológico, teórico, intelectual de izquierdas y derechas, porque lo que la gente quiere es alguien que les resuelva los problemas. En este caso, entonces, más que de ideología, deberíamos hablar de ser competente. Sí, porque uno de los temas, porque cómo se explica un gobierno con una inflación desbordada, con un peso por el piso, con una situación que uno lo ve, pues, cuántos argentinos se van diariamente del país. Sí, Y Milei estuvo a 4 puntos de ganar en primera vuelta. Sergio Massa, si hubiera ganado 4 puntos más, sí. no tiene que ir a segunda vuelta. Yo me sorprendí mucho. Es decir, en del un país resultado. donde de cada 10 niños, 6 son pobres. Mira lo que plantea Milei, dolarizar y ha Bueno, sido, ¿cuánto costaría esa dolarización del señor Milei? ha sido no es tan fácil. nos ha elogiado, ha usado el caso de Panamá como un caso que él admira. Propone reducir el gasto estatal, propone privatizar las empresas públicas y eliminar algunos impuestos. Algunos le llaman, y creo que tú usaste esa palabra, radical. Eso es radicalísimo. ¿No? A pesar de que en la Argentina existe un partido radical. Sí. ¿Por qué es importante esto de la ideología y la economía, Fernando? Porque la ideología afecta a la economía en el sentido de que decide cómo se distribuyen los recursos. Influye las leyes, influye la cultura, la gestión de los factores productivos, que como tú sabes son el capital, la tierra y ahora, por supuesto, lo de lo que hablaba el ingeniero Blandón, lo más importante que es la capacidad y el talento de la gente. Pero tienes el caso, por ejemplo, me llamó la atención y por eso quise hacer la entrevista con el viceministro Lo hizo muy Almengor, bien. Saludos a Almengor. que solamente habló de gasto. Ujú. Es decir, vamos a gastar, se va a gastar. Es decir, no se habló de invertir esa renta minera. Como lo hemos dicho bastante aquí. Bueno, lo mismo está ocurriendo con la renta canalera. Es decir, la renta canalera va directo a pagar subsidios. Y el aumento de la planilla estatal. O sea, pasamos de 26.000 a 48.000 millones de deuda para financiar en parte el caos de la pandemia. 2.000 millones de dólares. Y en segundo lugar, planilla pública y gasto. Y tienes razón. Lo que hace que los países surjan es la inversión. Es la inversión. Que crea empleo. Bueno, La por del ejemplo, Estado tú y te la extranjera. imaginas los casos noruegos. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este dinero? ¿Quieren que agarremos este dinero de la renta petrolera y subamos las pensiones? Dice, no, sigámoslo ahorrando. Sí. Sí. Creo que el Fondo Soberano, pido excusas si me equivoco porque la verdad que las finanzas mundiales e internacionales no son muy fuertes, pero entiendo que el Fondo Soberano noruego es el más grande o uno de los tres más grandes del mundo. Sí. Por esa decisión valiente y sensata y poco emocional, sino racional de decir, en vez de gastárnoslo, invirtamos. Pero, es decir, el gran problema es que los presidentes latinoamericanos son el cortoplacismo llevado a grados extremos. Las excepciones son muy pocas, pero
uno tiene que tratan de cambiar el mundo en 4 años. ¿Cómo ves a Latinoamérica con este péndulo del que hablábamos al principio, con Lula, Bolsonaro? Si te vas un poco atrás, Pinochet. Luego tienes todos los presidentes colombianos que podríamos llamar de derecha. Santos 2 periodos, Uribe 2 Uribe periodos. 2 periodos, Duque 2 periodos. No, Duque un periodo. Uno, perdón. Y ahora pues tal vez un poco agotados los colombianos de eso y tal vez arrepentidos tienen a Petro. ¿Cómo ves América Latina y su historia en el siglo XX en ese sentido tú? En el siglo, más bien en el siglo XXI, que es el gran problema, es que en América Latina somos expertos tratando de inventar el agua tibia. Y, ¿sabes? Siempre estamos buscando una especie de mesías. ¿Sabes? Las soluciones mesiánicas, que es lo que está viviendo, por ejemplo, El Salvador, es lo que Chile trató de vivir con Boric, es lo que está tratando de ocurrir, pues ese parto de una nueva nación que están tratando de hacer en Ecuador, tratar de inventarse no sé qué cosa, pero al final las decisiones sensatas, las decisiones consensuadas, pues están llevando casos exitosos, y uno lo tenemos aquí al lado, Costa Rica, Sí. que muy callado ha tenido transiciones democráticas muy pacíficas, y nos estamos preguntando, bueno, ¿y por qué Costa Rica se está llevando gran parte de esa inversión extranjera directa? ¿Por qué Costa Rica es hoy el país per cápita que se está llevando la inversión extranjera directa más grande del mundo? Yo tengo 2 palabras para ti en ese sentido, en mi opinión personal, y es ausencia de sobresaltos. Bueno, son 3. Ausencia de sobresaltos. Los inversionistas extranjeros, creo yo personalmente, sienten que en Costa Rica no va a haber sorpresas, o No hay sorpresas sorpresas. desagradables. Y eso es lo que uno quiere cuando uno pone plata en algún lugar, no ser sorprendido desagradablemente. Lo hemos conversado tú y yo bastante. Otro punto sobre las ideologías y la economía que es importante es el de la desigualdad. Claro. La izquierda piensa que la desigualdad es mala, que hay que erradicarla y que el gobierno tiene que meterse para erradicarla. La derecha siente que la desigualdad es natural, que no nacemos iguales, que no tenemos talentos iguales, que no tenemos ambiciones iguales y no tenemos oportunidades iguales. Así que la derecha siente un poco, y estoy siendo un poco maniqueo extremo en este planteamiento, la derecha siente que la desigualdad es normal y no hay nada que debamos hacer para cambiarla, debemos aceptarla. Porque si el gobierno se mete a mejorar las desigualdades, entonces la economía deja de funcionar de manera eficiente. Si tú tratas de igualarla artificialmente, lo que vas a provocar es un desastre como el de Venezuela. Ese es un buen ejemplo. Es, Y me gustaría, ¿cómo amarramos todo esto que hemos hablado con la situación actual que está viviendo el panameño en la calle hoy? Bueno, uno, sabiendo que tenemos una forma de hacer ese soft landing en mayo del próximo año. La verdad es que si uno analiza los candidatos fuera de una, el resto está agolpado, acumulado en casi Sí. tienen las soluciones muy parecidas Sí. ni no van a provocar ningún tipo de O sea, tú sobresalto. estás diciendo, para entenderte y que te entendamos entiendan los que están viendo la transmisión, Maribel Gordón y todos los Y demás. todos los demás. Yo Ok. creo que eso está así. Bien. Y por eso tú nada más tienes que ver los partidos políticos, por qué la gente cambia de un partido a otro tan fácilmente, porque al no haber ideología me da igual ser panameñista que PRD, que PP, o lo que sea, La ideología nuestra es la gorra que nos pongamos. de la gorra que tú te pongas el día de las elecciones. Así que yo creo que esperemos que no haya sobresaltos en estas elecciones, que dejen que el pueblo escoja al mejor y que tratemos de llevar la fiesta en paz, es lo más importante. Creo que ese es un buen mensaje para cerrar. Porque en tema económico no debe haber sobresaltos. Nadie está planteando un cambio. El radical famoso del cambio de sistema. modelo del que habló Saúl Méndez fue hace 2 años, un julio, que se cerró el país. El por lo año menos. pasado. 22. ¿Hace un año? Sí. Fue en julio del año pasado. Y ese era, digamos, su punto fundamental, que el modelo está mal y hay que cambiarlo. ¿Qué tan mal está el modelo? ¿Y cómo se puede cambiar para bien? Porque a veces los cambios también pueden ser para mal. Pero en fin, hay mucho más que contarles de esta, y de aquí a mayo yo creo que hay mucho más que decir. En 6 meses sabremos. Así es. Gracias. Aran Cisneros. Que pasen buen analista día. económico.